Imagina un auto que sobrevivió a 6 décadas de historia, a guerras de mercado, a crisis económicas, a la llegada de la modernidad y que sin embargo, en algún momento, estuvo a punto de perder lo único que lo hacía ser quien era, su motor. Estamos hablando del Volkswagen Sedán, ese auto que en México todos conocemos con un nombre mucho más cercano, mucho más entrañable, el Bocho. Producido durante más de 60 años, desde 1940 hasta 2003, el Bocho es uno de los modelos más longevos en toda la historia de la industria automotriz. Nació en Alemania, pero encontró su verdadero hogar en México, donde se convirtió en algo más que un simple medio de transporte. Fue el auto de los taxistas, de las familias, de los estudiantes, de las calles llenas de vendedores y bocinas. Fue, sin exagerar, parte del paisaje sonoro y visual de todo un país. Pero detrás de esa imagen entrañable, de ese ronroneo inconfundible de su motor trasero, existió un secreto que pocos conocen. Un proyecto silencioso, casi clandestino, que pudo haber cambiado para siempre la esencia del auto más querido de México. Un plan que, de haberse concretado, habría significado arrancarle al Bocho su corazón original para reemplazarlo por algo completamente ajeno a lo que lo hizo famoso. ¿Te imaginas un Bocho sin ese característico motor boxer refrigerado por aire? Un Bocho con un motor de 4 cilindros, refrigerado por agua, como cualquier auto moderno de su época. Suena casi a herejía, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que Volkswagen se planteó hacer, y lo hizo utilizando, precisamente, un Bocho mexicano como base de aquel experimento. Esta es la historia de esa versión prohibida. La historia de un proyecto que nació de la necesidad, que avanzó en secreto dentro de los talleres alemanes, y que finalmente fue enterrado por decisiones que nada tenían que ver con México, pero que definieron el destino de miles de mexicanos que dependían de este auto para trabajar, para moverse, para vivir. Para entender cómo llegamos a ese punto, primero tenemos que remontarnos al momento en que el Bocho puso una rueda en tierras mexicanas. Corría el año de 1954 cuando el Volkswagen Sedán llegó a México, todavía como un producto de importación, todavía sin ese apodo cariñoso que terminaría por definirlo. En aquel entonces se le conocía únicamente por su nombre oficial, pero no tardó mucho en que el ingenio popular mexicano hiciera lo suyo. Fue la gente, en las calles, en los mercados, en las conversaciones cotidianas, quien comenzó a llamarlo Bocho. Un nombre sencillo, cálido, que terminó por convertirse en su identidad definitiva en el país. Y no fue casualidad que el cariño llegara tan rápido. El compacto alemán ofrecía algo que en ese momento era prácticamente inexistente en el mercado mexicano, un auto accesible, mecánicamente confiable, fácil de reparar y prácticamente sin competencia directa que le hiciera sombra. Sin embargo, aunque el Bocho ya circulaba por las calles mexicanas desde mediados de los años 50, su producción local no comenzó de inmediato. Tuvieron que pasar más de una década para que Volkswagen decidiera instalar su primera fábrica en territorio mexicano. Un movimiento que cambiaría por completo la relación entre el auto y el país que terminaría adoptándolo como propio. Fue en 1967 cuando Volkswagen finalmente inauguró su primera planta de producción en México, marcando el inicio de una relación que ya no sería solo comercial, sino casi sentimental entre el auto y su nuevo hogar. A partir de ese momento, el Bocho dejó de ser un producto importado para convertirse en un auto hecho por manos mexicanas, para las calles mexicanas. El crecimiento fue vertiginoso. Apenas 13 años después, en 1980, el Bocho ya había superado la increíble cifra de 1 millón de unidades fabricadas dentro del país. 1 millón de autos que recorrían carreteras, avenidas, callejones, terracerías. 1 millón de historias distintas, todas unidas por el mismo motor trasero, el mismo sonido característico, la misma silueta redondeada que ya formaba parte del imaginario colectivo mexicano. Durante esos años, el Bocho mexicano no vivió completamente aislado de las actualizaciones que Volkswagen aplicaba a nivel global. Poco a poco fue incorporando ciertos cambios, aunque siempre con cierto retraso respecto a lo que ocurría en Alemania. En 1972, por ejemplo, se adoptaron ventanas más grandes, lo que mejoraba ligeramente la visibilidad del conductor. El parabrisas mexicano incluso llegó a tener una curvatura distinta a la versión que se producía en Brasil, otro de los grandes bastiones de fabricación del modelo. La ventana trasera, en cambio, tuvo que esperar mucho más tiempo para su actualización. No fue sino hasta 1985 cuando el Bocho mexicano finalmente adoptó el mismo cristal trasero que Alemania había implementado más de una década atrás, en 1972.
13 años de diferencia que reflejaban algo importante, el bocho mexicano seguía su propio ritmo, su propia lógica de mercado, casi ajena a lo que sucedía en el resto del mundo con este modelo. Y es que mientras en México el bocho seguía siendo un producto exitoso, deseado, indispensable, en otras partes del mundo la historia era completamente distinta. El punto máximo de popularidad global del bocho se había alcanzado en la década de los 70, especialmente en 1971, cuando su producción mundial llegó a superar las 1000 unidades diarias. Un ritmo de fabricación que parecía imparable. Pero los años 80 trajeron consigo una realidad muy diferente para el resto del planeta. El bocho, que durante tanto tiempo había sido sinónimo de modernidad y accesibilidad, comenzó a ser visto como un vestigio del pasado en gran parte del mundo desarrollado. La industria automotriz avanzaba a pasos agigantados, y los nuevos modelos ofrecían tecnología, eficiencia y comodidades que el diseño del bocho, prácticamente congelado en el tiempo, ya no podía igualar. Europa fue de los primeros continentes en decir adiós. La producción del bocho en suelo europeo se detuvo definitivamente en 1974. Poco después, Estados Unidos y Canadá siguieron el mismo camino, cerrando sus líneas de ensamblaje en 1979. El auto que alguna vez conquistó al mundo entero comenzaba a replegarse, quedando relegado únicamente a ciertos mercados donde su historia y su lógica comercial todavía tenían sentido. Y ahí, precisamente, es donde México se convirtió en algo excepcional. Mientras el resto del mundo apagaba las líneas de producción del bocho, México se convertía en una especie de refugio, en el último gran bastión donde este auto seguía teniendo sentido comercial. Aquí no se le veía como una reliquia obsoleta, sino como una herramienta de trabajo, un compañero confiable. Un símbolo de accesibilidad para millones de familias que no podían darse el lujo de comprar algo más moderno o más costoso. Volkswagen lo sabía. Sabía que México representaba una oportunidad única, un mercado emergente donde el bocho todavía tenía una larga vida por delante, muy lejos de la etapa de despedida que ya vivía en Europa y Norteamérica. Pero también sabía algo más, que esa vida prolongada tenía una fecha de caducidad silenciosa, marcada no por el gusto del consumidor, sino por algo mucho más implacable, las regulaciones ambientales. Corrían los años 80, y en distintas partes del mundo las normativas sobre emisiones contaminantes comenzaban a endurecerse de manera acelerada. Los gobiernos ya no solo pedían autos más eficientes, exigían vehículos más limpios, menos ruidosos, más responsables con el medio ambiente. Y ahí, precisamente, es donde el corazón del bocho, ese motor boxer refrigerado por aire que lo había acompañado desde su nacimiento, comenzaba a convertirse en su mayor debilidad. Aquel motor, tan icónico como anticuado, no solo generaba un sonido característico que cualquier mexicano podía reconocer con los ojos cerrados. También emitía niveles de contaminantes que cada vez resultaban más difíciles de justificar ante las nuevas normativas internacionales. Volkswagen entendía que tarde o temprano, mantener este motor dentro de los estándares ambientales sería simplemente insostenible. Fue entonces cuando, dentro de las oficinas y talleres de la marca alemana, comenzó a gestarse una idea que en aquel momento parecía casi impensable: prolongar la vida del bocho no manteniéndolo intacto, sino transformándolo desde adentro. Cambiar su motor. Sustituir esa pieza que definía su identidad por algo completamente distinto, algo más moderno, más limpio, más acorde a los nuevos tiempos. No era la primera vez que Volkswagen se enfrentaba a un dilema similar. Años después, algo parecido ocurriría con la Combi en Brasil. Otro ícono de la marca que hacia finales de 2005 tuvo que abandonar su tradicional motor boxer refrigerado por aire para poder seguir cumpliendo con las normativas ambientales vigentes. La solución en aquel caso fue clara: reemplazarlo por un motor de la familia EA111, el mismo que utilizaba el Volkswagen Fox brasileño, un motor con refrigeración líquida, mucho más alineado a las exigencias modernas. Así que la idea de intervenir el corazón mecánico del bocho no era tan descabellada como podría parecer a primera vista. Existía un precedente, existía una lógica industrial detrás, y existía, sobre todo, una necesidad real de mantener con vida a uno de los modelos más rentables y queridos de toda la historia de Volkswagen. Fue así como, en 1984, un grupo de ingenieros alemanes decidió llevar esta idea del papel a la realidad, dando inicio a uno de los experimentos más singulares y menos conocidos en la historia del bocho. El año elegido fue 1984, y el punto de partida no fue un prototipo construido desde cero, sino algo mucho más simbólico: un bocho mexicano real, funcional,
que ya recorría las calles antes de convertirse en el conejillo de Indias de este ambicioso experimento. Fue precisamente esa unidad la que Volkswagen utilizó como base para dar vida a una versión completamente distinta del auto más querido de México. El plan era tan simple en concepto como radical en ejecución: retirar por completo el histórico motor boxer refrigerado por aire y sustituirlo por algo que, hasta ese momento, jamás se había asociado con la identidad del bocho. El motor elegido pertenecía a la familia EA111, el mismo que en aquella época impulsaba al Volkswagen Polo de segunda generación, lanzado apenas 3 años antes, en 1981. Se trataba de un motor de 4 cilindros en línea, refrigerado por agua, con una cilindrada de 1043 centímetros cúbicos. Un motor que, aunque en ese momento se utilizaba únicamente en el Polo, más adelante terminaría expandiéndose a distintos modelos de Volkswagen y Audi alrededor del mundo, consolidándose como una de las plataformas mecánicas más versátiles de la marca durante esa década. Instalarlo dentro de la estructura trasera del bocho no fue una tarea sencilla. Todo el diseño original del auto había sido concebido alrededor de un motor boxer, plano, compacto, refrigerado por el flujo natural de aire. Ahora, los ingenieros debían encontrar la forma de acomodar un motor completamente distinto, con necesidades mecánicas y térmicas totalmente ajenas al diseño original. El resultado, sin embargo, funcionó. El nuevo motor generaba 45 caballos de potencia neta, una cifra que permitía alcanzar una velocidad máxima de 132 km por hora. Y aquí es donde el experimento se volvía todavía más fascinante. Esa velocidad máxima resultaba prácticamente idéntica a la que ya alcanzaban los bochos convencionales que en ese momento circulaban por las calles mexicanas. Es decir, el cambio no representaba una mejora dramática en desempeño. No se trataba de convertir al bocho en un auto más veloz o más potente. El verdadero objetivo era otro, completamente distinto: lograr que el auto pudiera seguir existiendo dentro de un mundo cada vez más regulado, sin sacrificar la esencia de su comportamiento en carretera. Aunque sí sacrificando, para siempre, el corazón que lo había definido durante más de 4 décadas. Y aquí valdría la pena hacer una pausa. Si te gustan este tipo de historias, sobre autos icónicos, decisiones que cambiaron industrias enteras y proyectos que casi nadie conoce, este es exactamente el tipo de contenido que compartimos en este canal. Así que si aún no lo has hecho, este es un buen momento para suscribirte y activar la campana, porque lo que viene a continuación revela detalles todavía más sorprendentes sobre este experimento. Porque cambiar el motor no fue lo único que se modificó en aquel misterioso bocho de pruebas. Una serie de ajustes adicionales, algunos técnicos, otros completamente inexplicables, transformaron por completo la anatomía interna de este vehículo, dejando pistas de un rediseño mucho más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. El nuevo motor no podía simplemente colocarse en el mismo lugar donde antes descansaba el boxer, como si se tratara de una pieza intercambiable. Su disposición era completamente distinta. Mientras el motor original tenía una configuración plana que se acomodaba de forma natural en el compartimento trasero, el nuevo motor EA111 debía instalarse en posición longitudinal. Un cambio que obligaba a repensar buena parte de la ingeniería trasera del vehículo. El colector de escape, por ejemplo, terminó ubicado en el lado derecho del auto, una disposición que jamás se había visto en un bocho convencional. Pero el verdadero desafío no era la posición del motor en sí, sino algo mucho más delicado: como lograr una refrigeración eficiente en un auto que, desde su concepción original, había sido diseñado para prescindir por completo de líquidos refrigerantes. La solución llegó en forma de un radiador, instalado estratégicamente debajo del motor y protegido por una placa de acero para evitar daños durante el uso cotidiano del vehículo. Sin embargo, esta solución traía consigo un efecto secundario inevitable: la altura del auto con respecto al suelo se veía comprometida, ya que una parte del radiador quedaba parcialmente expuesta, fuera del compartimento original del motor. Para compensar esta limitación y garantizar un flujo de aire adecuado hacia el radiador, los ingenieros añadieron un ventilador eléctrico, una pieza que jamás había sido necesaria en la arquitectura original del bocho, pero que ahora se volvía indispensable para mantener la temperatura del nuevo sistema bajo control. Las modificaciones no se detuvieron ahí. La tapa trasera del motor, esa pieza tan reconocible en cualquier bocho, recibió 2 nuevas entradas de aire en su parte inferior, un cambio estético y funcional que delataba, a simple vista, que algo distinto ocurría bajo esa carrocería tan familiar.
Y como si se tratara de una pieza de un rompecabezas todavía más extraño, la luz de la placa trasera fue reubicada en la parte superior del vehículo. Este último cambio, curiosamente, nunca tuvo una explicación técnica clara ni documentada. Ningún ingeniero, ningún archivo de la época, ofrece una justificación definitiva sobre por qué se decidió mover algo tan aparentemente menor como la ubicación de una luz. Y es justamente ese tipo de detalles los que convierten a este proyecto en algo todavía más intrigante. Un experimento que combinaba decisiones perfectamente lógicas con otras que parecían responder a pruebas internas de las que hoy apenas quedan fragmentos de información. Pero más allá de los detalles técnicos, había un objetivo mucho más grande detrás de todo este proceso. No se trataba simplemente de demostrar que era posible instalar un motor distinto dentro de un bocho. La verdadera ambición de Volkswagen era mucho más profunda, encontrar una fórmula que permitiera adaptar este ícono automotriz a las normativas ambientales que, año con año, se volvían más estrictas alrededor del mundo. La idea era clara: si el experimento resultaba exitoso, el motor EA111 podría convertirse en el reemplazo oficial del histórico boxer refrigerado por aire, extendiendo así la vida comercial del bocho en aquellos mercados donde todavía representaba una pieza fundamental, especialmente en países como México, donde su popularidad seguía siendo prácticamente incuestionable. Todo parecía indicar que este proyecto tenía un futuro prometedor. Los ingenieros habían resuelto los principales obstáculos técnicos, el motor funcionaba, el auto mantenía un desempeño similar al de las versiones convencionales, y la refrigeración, aunque con ajustes particulares, cumplía su función de manera aceptable. Sobre el papel, todo apuntaba a que este bocho modificado podía convertirse en la respuesta definitiva para prolongar la vida de uno de los modelos más exitosos en la historia de la marca. Pero la realidad dentro de una corporación tan grande como Volkswagen rara vez se rige únicamente por la lógica técnica. Existen otros factores, decisiones estratégicas, prioridades comerciales, intereses que muchas veces poco tienen que ver con la ingeniería y mucho con el destino financiero de una marca completa. Y fue precisamente ahí donde este proyecto comenzó a perder fuerza. Durante esos mismos años, Volkswagen concentraba buena parte de sus recursos, su atención y su visión de futuro en dos modelos que ya comenzaban a dominar el mercado europeo, el Golf y el Polo. Ambos representaban la nueva generación de autos compactos, con diseños más modernos, motores más eficientes y una propuesta que encajaba perfectamente con las expectativas del consumidor europeo de la época. Para la marca, el Golf y el Polo no eran simplemente productos exitosos, eran el futuro. Eran los modelos llamados a heredar, de manera natural, el legado que el bocho había construido durante más de 4 décadas en el continente europeo. Y ante esa realidad, invertir recursos adicionales en mantener con vida artificial a un modelo que, en Europa, ya se consideraba prácticamente extinto, dejó de tener sentido dentro de la estrategia global de la compañía. El proyecto del bocho con motor EA111, a pesar de sus resultados técnicos prometedores, fue finalmente cancelado. No por errores en su desarrollo, no por fallas mecánicas, no por falta de viabilidad, sino simplemente porque la mirada de Volkswagen ya estaba puesta en otro lugar, en otros modelos, en otro capítulo de su historia como marca. Sin embargo, a diferencia de muchos otros prototipos que terminan destruidos o desmantelados una vez cancelado un proyecto, esta unidad corrió con una suerte distinta. En lugar de desaparecer, fue conservada como una pieza de valor histórico dentro de la propia compañía. Hoy en día, este ejemplar único se encuentra resguardado en el Automuseum Volkswagen, ubicado en la ciudad de Wolfsburgo, Alemania, cuna misma de la marca. Ahí permanece, casi como un fantasma silencioso de lo que pudo haber sido, un bocho que por fuera conserva la silueta que todo el mundo reconoce, pero que por dentro esconde un corazón completamente distinto al que lo hizo famoso. Un testimonio físico de una decisión que, de haberse tomado de manera diferente, quizás habría cambiado por completo el rumbo de este ícono automotriz en países como México. Y es imposible no preguntarse, ¿qué hubiera pasado si este proyecto se hubiera llegado a producirse en serie? ¿Qué hubiera pasado si aquel bocho con motor refrigerado por agua hubiera llegado a las calles mexicanas en lugar de quedarse encerrado dentro de las paredes de un museo en Alemania? Es una pregunta que resulta imposible de responder con certeza absoluta, pero que vale la pena analizar con cuidado, porque las pistas que existen apuntan hacia una conclusión bastante reveladora. Para entenderlo, es necesario mirar más allá del motor y observar el panorama completo que enfrentaba el bocho durante sus últimos años de vida comercial en México.
Porque la verdad es que las regulaciones ambientales, aunque representaban un obstáculo enorme, no eran el único desafío que amenazaba la continuidad del modelo. Existía otro frente, igual de exigente, igual de implacable, las normativas de seguridad. Y este era un terreno donde ni siquiera un cambio de motor podía ofrecer una solución sencilla. El diseño estructural del bocho, ese mismo diseño que se había mantenido prácticamente intacto durante más de 60 años. Simplemente no estaba preparado para incorporar los elementos de seguridad que comenzaban a volverse indispensables en la industria automotriz moderna. Bolsas de aire, estructuras de absorción de impacto, sistemas de frenado más avanzados, todo esto requería modificaciones muchísimo más profundas que simplemente sustituir el motor original por uno más limpio. Un caso muy similar ocurrió, años más tarde, con la Combi en Brasil, ese otro ícono de Volkswagen que compartía una filosofía de diseño muy parecida a la del bocho. La producción de la Combi tuvo que llegar a su fin en 2013, no por falta de demanda, sino porque las nuevas normativas brasileñas exigían la inclusión obligatoria de airbags y frenos ABS en todos los vehículos nuevos. Requisitos que la estructura original de la Combi simplemente no podía cumplir sin una reingeniería completa. Esto nos lleva a una conclusión bastante clara sobre la verdadera naturaleza de estas decisiones dentro de la industria automotriz. Ningún fabricante retira un modelo del mercado simplemente porque haya envejecido o porque exista algo más moderno disponible. Un auto se mantiene en producción mientras siga siendo comercialmente viable y mientras pueda adaptarse, de alguna manera, a las normativas vigentes. El día en que ya no puede cumplir ninguna de las dos condiciones, ese es el verdadero punto final. Y en el caso del bocho en México, la demanda definitivamente no era el problema. Todo lo contrario. Este auto seguía siendo una pieza fundamental para un sector muy específico de la población, los taxistas y las flotillas de transporte, quienes encontraban en el bocho una combinación difícil de igualar. Bajo costo de adquisición, facilidad de mantenimiento y una confiabilidad mecánica que pocos modelos podían ofrecer al mismo precio. De hecho, la propia Volkswagen llegó a declarar públicamente, en el año 2002, que no tenía ninguna intención de detener la producción de un modelo que apenas un año antes había logrado vender 38.000 unidades solamente en México. Una cifra que dejaba claro que el bocho seguía siendo un producto rentable, deseado y absolutamente vigente dentro del mercado mexicano. Pero el destino, o más bien la legislación, ya tenía preparado un desenlace distinto para esta historia. Porque más allá de las declaraciones optimistas de la marca, más allá de las cifras de ventas que seguían siendo sólidas, existía una realidad que ninguna estrategia comercial podía evitar. Las nuevas normativas de seguridad y emisiones que comenzaban a implementarse en México durante los primeros años del siglo XXI terminaron por convertirse en la sentencia definitiva para el bocho. No fue una decisión repentina, ni mucho menos una sorpresa para quienes conocían de cerca la industria. Fue más bien el desenlace inevitable de un proceso que llevaba gestándose desde hacía años, desde aquellos talleres alemanes donde un grupo de ingenieros había intentado, sin éxito, encontrar la forma de mantener con vida a este ícono a través de un corazón distinto. 20 años después de aquel experimento de 1984, en el 2003, la última unidad del Volkswagen Sedán salió de la línea de ensamblaje en la planta de Puebla. No hubo un anuncio espectacular, ni una gran ceremonia mediática que estuviera a la altura de lo que este auto representaba para millones de mexicanos. Simplemente, un día, la producción se detuvo, y con ella, se cerraba uno de los capítulos más importantes en la historia automotriz de nuestro país. Es curioso pensar que, si aquel prototipo con motor EA111 hubiera avanzado hasta convertirse en un modelo de producción en serie, probablemente solo habría representado una prórroga. Algunos años adicionales de vida comercial, quizás hasta finales de esa misma década. Porque como ya vimos, el motor era apenas una parte del problema. Las exigencias de seguridad, tarde o temprano, habrían llegado también a tocar la puerta de este diseño que se resistía al cambio estructural. Y sin embargo, resulta imposible no imaginar ese escenario alternativo. Un bocho silencioso, con refrigeración líquida, circulando por las calles de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, manteniendo la misma silueta entrañable que todos reconocíamos. Pero con un funcionamiento interno completamente distinto. Un bocho que hubiera logrado sobrevivir unos años más, adaptándose a un mundo que ya no perdonaba a los autos incapaces de evolucionar.
quizás ese bocho modificado habría llegado justo a tiempo para despedirse de una generación distinta de mexicanos, aquellos que crecieron ya en los años 2000, quienes tal vez jamás llegaron a subirse a uno, pero que sí alcanzaron a verlo circular en las calles como una pieza casi arqueológica de un pasado que se resistía a desaparecer del todo. Pero la historia, como sabemos, no funcionó así. El proyecto quedó enterrado en los archivos de Volkswagen, convertido en una simple pieza de museo, un objeto de curiosidad para los amantes de la marca, pero jamás en una realidad que llegara a tocar las calles mexicanas. Porque al final, esta historia no habla únicamente de motores, cilindradas o normativas ambientales. Habla de algo mucho más profundo, de esa relación extraña y casi sentimental que las personas llegan a construir con los objetos que las acompañan durante generaciones. El bocho no era simplemente un medio de transporte, era parte del paisaje cotidiano de millones de mexicanos, un testigo silencioso de historias de amor, de primeros trabajos, de viajes familiares, de negocios que arrancaron literalmente sobre 4 ruedas. Y quizás por eso resulta tan difícil aceptar que su destino final no dependió de la gente que lo amaba, ni de los taxistas que confiaban en él todos los días, ni de las familias que lo consideraban parte de su patrimonio. Su destino dependió de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, en oficinas alemanas, por ejecutivos que pensaban en cifras globales, en estrategias de mercado. En el futuro de modelos como el Golf y el Polo, sin imaginar quizás la dimensión emocional que este auto había alcanzado en un país como México. El experimento de 1984 representa, en ese sentido, algo mucho más simbólico de lo que parece a simple vista. No fue solamente un intento técnico de adaptar un motor a nuevas normativas. Fue, en el fondo, un intento desesperado por prolongar la vida de algo que ya empezaba a quedar fuera de tiempo, un esfuerzo por reconciliar la nostalgia con las exigencias inevitables del progreso. Y aunque ese esfuerzo terminó fracasando, aunque el proyecto quedó reducido a una pieza solitaria dentro de un museo en Wolfsburgo, hay algo profundamente humano en el simple hecho de que alguien, en algún momento, haya intentado salvarlo. De que un grupo de ingenieros haya dedicado tiempo, recursos e ingenio para encontrar la manera de que ese sonido tan particular, esa silueta tan reconocible, pudiera seguir existiendo un poco más de tiempo. Porque al final, ninguna corporación, por más grande o poderosa que sea, puede detener del todo el paso del tiempo. Las normativas cambian, los mercados evolucionan, las prioridades corporativas se transforman, y los modelos que alguna vez parecieron eternos terminan, tarde o temprano, cediendo su lugar a algo nuevo. Lo que sí queda, lo que ninguna decisión corporativa puede borrar, es el lugar que el bocho ocupó y sigue ocupando en la memoria colectiva de México. Basta con caminar por cualquier ciudad del país y, de vez en cuando, todavía toparse con uno circulando, oxidado quizás, remendado con piezas de distintas épocas, pero funcionando, resistiendo. Como si se negara rotundamente a desaparecer del todo. Y tal vez ahí está la verdadera respuesta a la pregunta que nos hicimos al principio de este video. No importa si aquel bocho con motor refrigerado por agua hubiera llegado o no a las calles mexicanas. Lo que realmente importa es que, con motor boxer o sin él, el bocho ya había logrado algo que muy pocos autos en la historia consiguen, convertirse en mucho más que una máquina, convertirse en un símbolo imborrable de identidad. Hoy, aquel prototipo de 1984 sigue ahí, inmóvil, silencioso, dentro de una vitrina en el Automuseum Volkswagen en Wolfsburgo. Miles de visitantes pasan frente a él cada año, muchos sin siquiera detenerse a leer la placa que explica su historia, sin imaginar que ese auto, con la misma carrocería redondeada que cualquier bocho común, esconde bajo su cofre trasero un experimento que pudo haber cambiado el rumbo de un ícono automotriz en un país entero. Es curioso pensar que ese ejemplar, tan lejano geográficamente de México, en realidad nació de un bocho mexicano. Que antes de convertirse en una pieza de museo, en un objeto de curiosidad para ingenieros y coleccionistas, fue un auto que probablemente circuló por nuestras calles, que quizás llevó a alguna familia al trabajo, a la escuela, al mercado, sin saber que su destino sería terminar como sujeto de experimentación en un laboratorio al otro lado del Atlántico. Y quizás esa sea la parte más fascinante de esta historia, descubrir que incluso los objetos más cotidianos, los que damos por sentado, los que vemos pasar todos los días sin prestarles demasiada atención, pueden esconder capítulos completamente desconocidos. Capítulos que solo salen a la luz cuando alguien decide investigar más allá de lo evidente, más allá de la imagen que todos tenemos grabada en la memoria.
El bocho que conocimos, el que recorrió México durante más de 3 décadas de producción nacional, terminó despidiéndose en 2003 con su motor original intacto. Ese mismo motor boxer refrigerado por aire que lo acompañó desde su primer día hasta el último. Nunca llegó a adoptar oficialmente el corazón que un grupo de ingenieros alemanes le diseñó en secreto casi 20 años antes. Y en cierto sentido, quizás así estaba destinado a ser. Porque el bocho que amamos, el que sigue apareciendo en fotografías familiares, en películas, en canciones, en recuerdos de generaciones enteras, es precisamente ese, el auto ruidoso, el de sonido inconfundible. El que exigía paciencia para las subidas y cariño para los mantenimientos. Cambiarle el corazón, aunque hubiera prolongado su vida algunos años más, quizás también habría cambiado para siempre la forma en que lo recordamos hoy. Al final, esta historia nos deja una reflexión que va mucho más allá de la mecánica automotriz. Nos recuerda que incluso los símbolos más queridos, los que parecen inmunes al paso del tiempo, dependen de decisiones que muchas veces se toman lejos de quienes realmente los aman. Nos recuerda también que la nostalgia, por más poderosa que sea, rara vez logra vencer a la lógica implacable del progreso y de las regulaciones. Pero sobre todo, nos deja una certeza reconfortante, sin importar cuántos prototipos secretos, cuántos experimentos fallidos o cuántas decisiones corporativas hayan intentado transformarlo. El bocho que México conoció y adoptó como propio sigue siendo, hasta el día de hoy, exactamente como lo recordamos. Y quizás, al final, esa fidelidad a su esencia original sea la verdadera razón por la que, décadas después de su despedida, todavía sigamos hablando de él. Si te gustó conocer esta historia oculta detrás de uno de los autos más queridos de México, cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Te hubiera gustado ver ese bocho con motor refrigerado por agua circulando por nuestras calles? Nos vemos en el próximo video.